momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, hoy día jueves 14 de julio de 2011. En el tema de la Ley de Comunicación e Información, el día de ayer surgió realmente una barbaridad, y hay que decirlo de manera muy frontal, y siempre, obvio, aclarando que lo hacemos con todo el respeto. Pero el ex comunicador, porque actualmente es asambleísta, Rolando Panchana, ayer manifestó que para definir lo que es un medio de comunicación de alcance nacional, se debe establecer aquellos que tienen cobertura del 25% de la población. Aquí quisiera que usted, amigo y amiga que nos escucha cada día, en esto que tratamos de hacer en conjunto, ir aprendiendo cada uno de los conceptos, las definiciones, porque en función de ellas es que se establece luego la redacción de las leyes, se aprueban las leyes y lastimosamente las leyes luego se convierten en impracticables. Hemos hecho la crítica, el análisis de una serie de leyes que luego encontramos que por la obsesión ideológica de algunos asambleístas y de funcionarios del gobierno, finalmente se establecen errores inaplicables y que terminan siendo leyes, en el caso del Código Penal, basta ponerlo como ejemplo, en que más bien contradicen el beneficio común o general. De alguna manera, esta redacción del proyecto de ley de comunicación e información, que en la práctica terminará siendo una ley de medios para controlar a los medios, va a responder también a lo que la ciudadanía respondió y dijo sí a la pregunta 3 de la consulta. Es decir, en orden cronológico, estamos hablando de la parte del referéndum, en orden, ¿verdad?, de la número 3 de la consulta, en que prohíbe a los medios de comunicación de carácter nacional para que sean dueños de otras empresas ajenas a la actividad de radiodifusión, de televisión, de prensa, etcétera. Preguntábamos una y otra vez a los asambleístas de Alianza País qué significaba carácter nacional. Y se nos respondía que nacional es obvio, hay una nación, país. La nación se conforma del territorio. Por eso hablamos de nación, de nacional, de todo el país. Se asumía que por lo menos los medios de comunicación de carácter nacional eran los que cubrían, pongamos, las principales zonas, ¿no? Comenzando con la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca. Una radio, por ejemplo, que tiene sus repetidoras en todas estas ciudades y hace una cobertura nacional. Pero también teníamos las dudas que en el momento en que se iba a redactar la ley, iban a surgir por allí opiniones como estas, para cambiar, pues, lo que es una definición de carácter nacional. Si fuera del caso, mire usted, amigo y amiga que nos escucha, que se apruebe que la cobertura nacional significa el 25% de la población, todas las radios que trabajamos en la provincia del Guayas ya tendríamos más del 25% de la cobertura. Por lo tanto, las radios de Guayaquil ya seríamos de carácter nacional. Aunque no nos escuchen en Riobamba, en Cuenca, aunque no nos escuchen, pues, en Manabí, en Esmeraldas, más aún en Quito y en la zona norte del país, Ibarra, Tulcán. Solo por cubrir la provincia del Guayas ya seríamos las radios de carácter nacional. Entonces, una radio que funciona en Guayaquil tendría que considerarse carácter nacional y por lo tanto sus dueños no podrían incursionar en ningún otro negocio. Realmente es una barbaridad forzada para tratar de limitar la gestión
la administración, la propiedad de un medio de comunicación. En las provincias del Guayas sería también Pichincha, porque Pichincha tiene radios que repiten su señal en la provincia de Santo Domingo, que antes era de Pichincha también, y por la ubicación geográfica de sus antenas, seguramente cubrirán parte de Imbabura, parte de Tungurahua, ¿verdad? Entonces, también serían de carácter nacional. El Ecuador tiene 14 millones de habitantes, todavía no está confirmado por parte del INE, que hizo la última encuesta nacional o el censo nacional para establecer exactamente cuántos somos. El 25%, 3.500.000 habitantes. Si por ejemplo esta emisora, que cubre la provincia del Guayas, la provincia de Santa Elena, que antes era Guayas, que cubre parte de los ríos, el Oro, de Manabí, en las zonas en donde no hay una radio con 92.5. Lo mismo en la línea de vista hacia la sierra. Uno va viajando hacia Robamba y va escuchando la radio, porque la antena de FM llega hasta esas zonas. Entonces ya nos declararían a Forever, Radio Forever 92.5, una radio de carácter nacional, de cobertura nacional. Quiero compartir con usted, amigo y amiga que nos escucha, que finalmente los asambleístas son los dueños, tienen el poder legislativo, la ciudadanía se los dio, y ahora en la consulta popular les dijo sí a la pregunta 3, y tendrán ellos la posibilidad de crear esta ley. Pero es una ley que va a ser realmente muy controversial, si es que se aceptara la opinión del señor Rolando Panchana. Quiero compartir con usted algo técnico, si se quiere, que es cobertura. La cobertura radial es el área geográfica a la que llegan las señales de una radio. Es la cobertura. Pero mire usted, el que conoce de radio, y ojalá hubiera algún asambleísta que consultara a alguien de radio, tiene que hablar de alcance. El alcance es cuando realmente se llega a determinada comunidad. Y la penetración es cuando se dice si tienen o no tienen un radioreceptor. Pero luego viene el rating. ¿Qué es el rating? Cuando alguien enciende un radio, se suma a las personas que escuchan radio. No todos los que prenden radio son, primero, el 25%, así vivan en la provincia del Guayas. Algunos no prenderán radio, prenderán televisión. Otros a lo mejor andan con sus iPod y otros elementos, no escuchan radio. Por lo tanto, la penetración no necesariamente es lo mismo que la cobertura. Y luego el rating es el porcentaje de oyentes que capta una radioemisora sobre el total de quienes tienen el radio encendido. Entonces una radioemisora máximo, por decir así, con mucho éxito, podría llegar a 200 a 300.000 oyentes efectivos que le ponen atención a un noticiero, por ejemplo. Es importante, es cierto, pero no significa que porque cubra el 25% de la población su señal, que a una radio la estén escuchando el 25%, porque lo que se busca es que los medios de comunicación no dominen la opinión pública. Por eso hablan del 25% de la población. Pero es que el mismo concepto no entra en un análisis, no soporta el mínimo análisis. Porque si solo en la provincia del Guayas operamos 100 radioemisoras, para tener la cobertura radial es una cosa, pero para que nos escuchen necesitaríamos algo así como 350 millones de habitantes, pues, para que nos escuche el 25% de habitantes del Ecuador, 3,5 millones. Aquí no hay realmente una lógica como para que de alguna manera podamos debatir siquiera. Si a todas las radios, y más aún una revista, vea usted, a un periódico que se publica en una ciudad y que se reparte su revista en todo el Ecuador, ya tiene la cobertura entonces, o una revista que circula en la provincia del Guayas
tendría la cobertura de más de 3.500.000 porque se reparte en la zona geográfica del Guayas, aunque no la lean a la revista. El dueño de esa revista tendrá que eximirse de tener inversiones en otro sector. Bien, en todo caso, repito, somos demócratas, somos liberales, y en la práctica tendremos que aceptar lo que digan los asambleístas, aunque esas leyes se conviertan realmente en absurdos de los absurdos. Vamos al corte comercial.